Bien. Ujú, ujú. Bueno, a ver, continuaremos entonces con la clase de hoy. Fisiología del aparato reproductor hembra. Ya, aquí tenemos un diagrama de una vaca en 3D, ¿no? Donde se puede apreciar gráficamente. A ver, empezaremos por la de afuera hacia adentro, ¿no? La parte exterior, que estaría la vulva propiamente dicho, ¿no? De en los animales se denomina vulva, ¿ve? Luego viene la parte del vestíbulo, que es la unión de la vulva y la vagina, y la vagina, como ven, en la vaca o animales grandes, la vagina es relativamente larga, ¿no? A diferencia de un canino felino, entonces es relativamente corta, ¿no? Después el cuello uterino o cervix, que generalmente está formado por 3 anillos, uno, dos, tres, y en algunas otras especies 4 anillos, como el porcino y con algunas otras diferencias, ¿no? A ver, ¿me escuchan? Creo que hay algún problema de conexión. Hola, hola. Se escucha, Alice. ¿Sí? Oye, Se escucha, gracias. doctor. Ya me salió un anuncio, pero bueno, ya, gracias. Seguiremos entonces, ¿no? Entonces, la cervix. Luego está el cuerpo del útero, que en los animales es relativamente pequeño, ¿no? Los cuernos uterinos, pues sí, más bien los cuernos uterinos son largos, ¿no? En los animales, y especialmente en las especies múltiples, como los porcinos, caninos, felinos, mucho más largos son los cuernos uterinos, ¿no? Bien. Al final de los cuernos uterinos hay un pequeño y delgado conducto que a veces es difícil de encontrar en una necropsia, ¿no? Pero eso se llama, es el oviducto, ¿ya? Y su principal función es que en los oviductos, especialmente la parte de la ampolla, es donde se da la fecundación, ¿ya? Justo en esos tubitos bien delgaditos que apenas se puede identificar, ¿bien? Y al final se encontrarían los ovarios, ¿no? Los ovarios, que de acuerdo a la especie animal también va variando el tamaño, un poco la forma, pero más que todo el tamaño, ¿no? Los ovarios están sujetos hacia el peritoneo y hacia el peritoneo con una musculatura laxa que sostiene en su espacio y en su lugar al ovario, que se denomina mesoovario, ¿ya? El útero también tiene una membrana que va sujetando y lo mantiene en su lugar, que se llama el mesosalping, ¿ya? Mesosalping. Bien. Después hay que ir denotando también más claramente. En la parte superior, como se puede ver, está el recto, el intestino grueso, su porción del recto, ¿no? Y aquí está el esfínter anal, ¿no ven? Y en la parte ventral, ¿no? Se encuentra la vejiga urinaria. Obvio, cuando la vejiga está vacía, entonces está relativamente flácida. Y si estuviera con contenido de almacenamiento de orina, entonces esto se ve un poco más grande, ¿no? ¿Se acuerdan? En la palpación rectal, si la orina está con, perdón, si la vejiga está con alto contenido de orina, entonces se puede sentir como una pelotita, ¿no? Como si adentro estuviera ahí una pelotita, ¿no? Y se puede hacer un baloteo inclusive.
¿no? Bien, ¿no? Y obvio, de consistencias regulares, ¿no ven? En cambio, a veces encontramos también en la palpación rectal, ¿no? Encontramos una como pelotita, pero más hacia la izquierda o más hacia la derecha, ¿no? Pero con superficies irregulares, ¿no? Y a veces, si el feto está crecido, entonces inclusive se tiende a sentir al feto, ¿no? Y también se hace un baloteo y se puede sentir ahí, ¿no? Entonces, eso es preñada, ¿no? Entonces hay que diferenciar ahí, al palpar al feto y al palpar la vejiga urinaria, ¿ya? En forma general vendría a ser todo eso, ¿no? La cadera forma un arco, pero un anillo, ¿no? Que se denomina el, ese anillo o ese espacio en medio se denomina canal obstétrico, ¿no? Bien. Bien, entonces, como decíamos, la vulva, ¿no? Está constituida principalmente con una parte de piel, ¿no? Y constituida por labios mayores y menores, y en la parte ventral el clítoris, ¿no? Sus funciones es evitar la entrada de material extraño, entre estos inertes y vivos como microorganismos y otro tipo de materiales extraños, ¿no? Al interior del aparato reproductor, ¿no? Deja pasar la orina cuando tiene que evacuar, ¿no? Se abre para permitir la cópula y también se abre para permitir, obvio, el parto, ¿no? Apoya para la detección del celo porque por presencia de estrógenos, la vulva se inflama o se produce una hipertrofia, ¿no? Serían funciones de la vulva. La vagina, entonces, su función principal es que actúa como un órgano copulador. ¿Por qué? Porque recepciona el pene del macho y también recepciona el semen que deposita el macho en la hembra, ¿no? Y obvio también actúa como canal del parto en el momento del nacimiento de un neonato, ¿no? El clítoris, bueno, es un órgano accesorio que más está relacionado con el tema del placer, ¿no? Los animales, me imagino que debe haber también, ¿no? Bien, cervix o cuello uterino, entonces es un órgano con paredes gruesas, ¿no? Más cartilaginosas, ¿no? Los anillos especialmente son más cartilaginosos y que está entre la conexión de la vagina y el útero, ¿no? Tejido conectivo denso y musculoso. Funciones. Protege al útero del medio ambiente. ¿Por qué? Porque actúa como tapón como esfínter. Más como tapón, ¿no? Y haciendo más o menos un cierre casi hermético, ¿no? Y no permite el paso de ninguna sustancia, ni microorganismo, ni nada de la vagina hacia el útero, ¿no? Punto de referencia para el inseminador al momento de hacer la inseminación, ¿no? Y o al palpar, ¿no? Ahora, entre otras funciones, bueno, hay que tener en cuenta que si bien hace un cierre hermético, ya, la cervix no es como la vulva, que cualquier rato se puede abrir y cerrar, ¿no? Con una presión un poco mecánica, ¿no? Con las manos, realmente, o dedos, entonces podemos abrir, ¿no? En cambio, los anillos de la cervix, mm,
si lo hacemos, si lo abrimos muy a la fuerza, entonces provocamos desgarro, provocamos hemorragia en los anillos, ¿no? Y en la cervix, ¿no? Entonces, porque es más hermético y firme su sellado, su cierre, ¿no? Y solamente se abre en dos momentos. Uno, en el celo, en el momento donde hay la recepción al macho y se da la cópula para permitir el paso del semen hacia el interior del útero. Y también se abre solamente cuando el neonato, en el momento del nacimiento, ¿no? El neonato tiene que salir hacia la parte exterior, ¿no? En el proceso de parto. Solo esos dos momentos es que se abre. ¿Ya? Bien. Cuando hay una infección en el útero, ah, posparto generalmente se dan las infecciones, ¿no? Porque como se abre la cervix, entonces hay ingreso de un montón de microorganismos hacia el útero, ¿no? Y como ahí adentro hay condiciones, entonces puede darse infecciones fácilmente, ¿no? En esos casos, si hay infección, esta cervix, entonces no se cierra, tiende a quedarse abierta, tratando de evacuar la infección que pueda estar eh, produciéndose en el útero, ¿ya? En algunos casos, como en la piómetra, por ejemplo, ¿no? Se produce la infección anaerobia, la cervix se cierra y adentro se produce una infección anaerobia, ¿no? Y se va acumulando la pus en el útero y a la palpación hasta parece estar preñada, ¿no? Y se acumula la pus, ¿por qué? Porque no hay por dónde puede evacuar, porque la cervix está cerrada, ¿no? Entonces, en esos casos de piómetra, para poder evacuar, lo primero que tenemos que hacer es abrir esta cervix y se abre con tratamiento hormonal, oxitocina o prostaglandina. Con uno de esos dos hormonas es que se puede abrir esta cervix y recién se puede evacuar y hacer un lavaje uterino. Bien, entonces el útero sus funciones da paso a los espermatozoides incentivando su movimiento. ¿Por qué? Porque en el celo, el útero, tal vez alguien ya ha encontrado en su trabajo de hormonas, el útero secreta dos hormonas, estrógenos y prostaglandinas. En el celo, altas cantidades de estrógenos, mínimas cantidades de prostaglandinas. Y esta prostaglandina le da cierta contracción al útero que hace de que los espermatozoides por esas contracciones puedan ingresar más rápido y más fácilmente hasta llegar al, al oviducto donde ya está bajando el óvulo. ¿Ya? Estrógeno. Y en el momento del parto, bueno, en la gestación, ayuda secreta también progesterona. Y en el momento del parto, secreta altas cantidades de prostaglandina, ¿no? Y esta prostaglandina es que provoca contracciones hacia afuera del músculo uterino, por las cuales ayuda el proceso de parto y por eso se dan las contracciones y la dilatación del útero en el momento del parto, ¿ya? Entonces, esos dos hormonas son las dos hormonas principales que secreta, perdón, esas tres hormonas principales es lo que secreta el útero. Provee un ambiente óptimo para el desarrollo fetal, área de fijación entre el útero con el
con el óvulo dando origen a los placentomas y a la placenta, ¿no? La placenta, cuando se está formando, entonces se hace una formación de cotiledones y el útero hace una formación de carúnculas, ¿no? Y esos como si se estuvieran abotonando, ¿no? Entonces se juntan como si estuvieran abotonándose, ¿no? El cotiledón normalmente es un tejido sobresaliente o prominente hacia arriba. Y la carúncula es como si un tejido laxo estuviera envolviendo a al cotiledón, ¿no? Como si le estuviera envolviendo. Y en esa unión de carúncula-cotiledón hay una alta vascularización, ¿ya? Y a través de esa alta vascularización es que se da la circulación sanguínea hacia el feto, embrión, feto y neonato en desarrollo, ¿no ve? En la gestación. Los oviductos tienen tres partes. Esta parte como de acá, este es el ovario, ¿no? Pero aquí alrededor del ovario hay un tejido laxo. Entonces, el tejido laxo es el infundíbulo, ¿ya? Y su función principal es contener y dirigir al óvulo producido por el ovario hacia la hacia el infundíbulo, ¿no? Del infundíbulo pasa a la ampolla y en la ampolla le alcanza el espermatozoide, lo fecunda y este óvulo, una vez fecundado, se denomina huevo. Una vez que es fecundado y a partir de ese momento se denomina huevo, sigue bajando el huevo hasta los cuernos uterinos y en los cuernos uterinos se da la anidación. ¿Ya? Entonces es la fisiología en el recorrido por el oviducto del óvulo y si es fecundado, huevo. Bien. Aquí están, ¿no? Las tres partes. Infundíbulo, ampolla, istmo, ¿no? Y el infundíbulo en la parte más superior tiene unas especies de tejido denominada fimbrias, ¿no? Y aquí tenemos el ovario, que obvio está relativamente separado del oviducto, pero a la vez envuelto por otra membrana que sería el mesoovario, ¿no? Y el mesosalping que igual hacen como si el oviducto estuviera unido hacia el ovario, pero internamente están separados. ¿Ya? Los ovarios son órganos principales del aparato reproductor femenino o gametos, ¿no? O formadores y productores de gametos, ¿no? Su función principal es la producción de óvulos fértiles y producción de hormonas, estrógenos y progesterona. Si bien el útero también produce estrógenos y progesterona, pero el órgano principal para la producción de estrógenos y especialmente de progesterona son los ovarios, ¿ya? Así como los testículos producen testosterona, ¿no ve? La hormona testosterona. Los riñones a través de la glándula adrenal también producen testosterona, pero en mínimas cantidades. ¿Está bien? Bien, por eso es que la hembra, en cualquier especie,
si bien no tiene testículos, pero en su organismo está circulando también testosterona. Y esa testosterona está producida por sus glándulas adrenales. Obvio, ¿no? Que son en mínimas cantidades, ¿no? Bueno, si circularía en grandes cantidades, si hubiera algún problema en la glándula adrenal y produce grandes cantidades de testosterona, entonces ahí podemos ver las hembras Fremartins o más conocidas como machorras, ¿no? Que tienen características más de macho, ¿no? Bien. En los ovarios, ¿ya? Las células ováricas producen ovocitos primarios, ¿ya? Luego estos van madurando como ovocitos secundarios que se caracterizan por tener una zona pelúcida. ¿Ya? Luego estos ovocitos secundarios maduran a un folículo terciario donde ya se desarrolla una zona antral, un espacio, ¿ya? Un espacio que se denomina antro. Luego esto va madurando a un folículo dominante con su espacio antral bien definido y grande, ¿ya? Una vez que los movimientos de estrógenos y de prostaglandina actúan sobre el mismo útero y este rompe la pared externa del ovario y sale el óvulo maduro, dejando una zona hemorrágica. Esta sería la zona hemorrágica. Bien. Si este óvulo a las pocas horas o días es fecundado, entonces la zona hemorrágica se convierte en cuerpo lúteo. O cuerpo hemorrágico se convierte en cuerpo lúteo o zona lútea. Cuerpo lúteo. Si el óvulo que ha sido expulsado por el ovario no es fecundado, entonces se forma un cuerpo amarillo. Se forma un cuerpo amarillo y después este cuerpo amarillo se forma, queda como cicatriz después de un tiempo y esa cicatriz se denomina cuerpo albicans. Óvulos de hembras de edad avanzada vamos a encontrar en su superficie infinidad de cuerpos albicans, ¿ya? A diferencia de una hembra jovencita, ¿no? Que recién está entrando en su segundo celo, entonces va a ser su superficie va a ser más lisa y no hay muchos cuerpos albicans todavía. ¿No? Entonces, como les decía, el cuerpo hemorrágico, ¿no? Cuando se da la ruptura del ovario en la región folicular y forma el cuerpo hemorrágico. El cuerpo lúteo y que se caracteriza el cuerpo lúteo por la secreción de progesterona. El cuerpo hemorrágico se caracteriza por provocar estímulo para la producción de estrógenos. El cuerpo lúteo para producción de progesterona.
¿Ya? Bien, entonces creo que serían las principales funciones y órganos y funciones de los principales órganos del aparato reproductor de la hembra en los animales. Preguntas. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. ¿Quiénes estamos? Dani, Neisa, Isabel. ¿Todo bien?